y hoy, Dios mediante, espero poder culminar el capítulo 15. En la mañana lo pudimos hacer, así que espero que lo podamos también terminar ahora en la noche. Vamos a darle continuidad. Este capítulo comienza los primeros versículos, Pablo como concluyendo en realidad el tema que vimos la semana pasada. Recuerde que antes no estaban divididos esto por capítulo y versículo, entonces todavía los primeros versículos del capítulo 15, Pablo está hablando de lo mismo del capítulo 14, está tocando todavía ese tema y mayormente pues concluyendo. Yo entiendo que está aquí Pablo ya haciendo una conclusión de aplicación de lo que vimos la semana pasada del tema de la libertad cristiana y de cómo soportar al débil, no menospreciarlo, el fuerte no menosprecia al débil, el débil no juzgue al fuerte, y hoy pues Pablo continúa hablando de este tema en los primeros 6 versículos. Versículo 1 dice, así que está hablando de lo que habló los versículos pasados, por lo que llevo diciendo de cómo debe soportar el fuerte al débil y el débil al fuerte. Nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me injuriaban cayeron sobre mí. Entonces ahora Pablo está poniendo las bases de por qué debemos soportar al otro. Versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener un mismo sentir. Todavía aquí Pablo está hablando de lo mismo, los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Okay, vamos entonces a desempacar estos versículos. Número 1, conecta lo dicho con el capítulo 14, lo que mencioné ahora. Dado Dios acepta al débil, dado que Dios es su amo, dado que Dios es su juez, debemos amar a mi hermano y no debemos menospreciarlo y no debemos juzgarlo cuando sean en asuntos de diferencias de opinión. Eso no quiere decir cuando haya asuntos de pecado no se tenga que trabajar los asuntos de pecado, pero cuando sea asuntos de opinión sí debemos sobrellevar los unos a los otros, aunque tengamos diferencia en esos temas. Y ya vimos cuando vimos asuntos de opinión acerca de comida, de bebida, de gustos, de colores, de sabores, ese tipo de temas que habla la libertad cristiana, que es muy extenso. Esto podríamos hacer solamente una serie acerca de la libertad cristiana, un curso acerca de la libertad cristiana, porque hay muchísimo acerca de este tema. Ok, versículo 1. Pablo se cataloga dentro de los fuertes y dice, los que somos fuertes debemos llevar las flaquezas de los débiles. Y qué bueno, porque Pablo quiere traer un ejemplo de cómo él en ciertas áreas era fuerte y podía aún abstenerse de ciertas cosas como fuerte por amor al hermano. Entonces Pablo se mete en ese paquete para él poder traer un ejemplo, no para gloriarse. No, yo soy fuerte en ese aspecto de conciencia, sino para que puedan ver cómo él pudo manejar las flaquezas de los débiles. Debemos, la palabra ofeilo, significa el deber algo, literalmente implica dinero. Es decir, yo tengo una deuda de amor, yo tengo una deuda de cuidado, de entrega por mi hermano. Nosotros los fuertes tenemos una obligación moral con los débiles. Hay una obligación moral de parte de los fuertes con los débiles. No lo aplaudimos o celebramos su flaqueza, sino que la sobrellevamos. Yo no voy a aplaudir en cosas que mi hermano yo entiendo que no debe hacer por causa de que tenga una débil conciencia. No lo voy a aplaudir, no voy a celebrar eso, pero tampoco yo voy a dañar a mi hermano por causa de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo que debemos hacer? Sobrellévala.
Es decir, si algo está pesado, tú te pones del lado de esa persona y la vas a llevar juntamente con ella, vas a caminar juntamente con esa otra persona. Le vas a ayudar a llevar las diferencias que puedan tener en amor, en gracia. Sobrellevamos, la palabra bastazo es llevar una carga. Tú estás junto con tu hermano llevando una carga, y es el ejemplo que pone Pablo. Aquellos que son diferentes a ti en sentido de opinión, no lo juzgue, no lo menosprecie, lleva la carga con él, ayúdale a llevar la carga en los asuntos que él está teniendo debilidad. Por tanto, sobrellevar implica no solo tolerar, porque a veces decimos, pues yo lo tolero, ahí pasamos las cosas y puedo tolerar ciertas cosas que pueda hacer, pero es ayudarle a ese hermano en la debilidad, con la cual no estás tú de acuerdo. Tú vas a ayudarle a ese hermano. No lo vas a menospreciar, no lo vas a juzgar, pero le vas a ayudar. Entonces es algo muy importante. Y la razón por hacer eso, Pablo, catalogado entre los fuertes, él dice, no agradarnos a nosotros mismos. Esa es la razón por la cual yo lo voy a sobrellevar. Porque muy fácilmente Pablo pudo haber dicho, mira, esta gente, eso no es nada lo que ellos están haciendo, que quieren guardar el sábado. ¿Por qué están haciendo eso? Si ya Cristo es cumplimiento del sábado. Obviamente Pablo lo hace a los Gálatas cuando tratan de judaizar. Pero en el tema de la libertad, si tú quieres guardarlo, no se lo imponga a otro, no hay problema con que tú lo hagas. Que era uno de los grandes dilemas con el pueblo judío. Entre lo que comía, entre guardar cierto día, no guardar cierto día. Pues Pablo dice, mira, la razón por la cual debemos soportarnos y sobrellevar las cargas es porque tú no te tienes que agradar a ti. La meta principal del servicio en la iglesia y de la reunión de los santos no es agradarte a ti. Es como tú puedes servir al hermano aunque haya diferencia contigo. Mira cómo dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Ahí está. Cada uno agrade a su prójimo. No es que yo hago esto y si no le gusta, que bregue con eso. Esa no es la actitud de Pablo. Pablo no es yo hago esto y si no le gusta, brega con eso. Allá tú. No es que agrade a su prójimo, el versículo 2. Así que cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. Fíjate bien. Agrada a su prójimo en todo. No, tú no le vas a agradar en todo, pero tú le vas a agradar en lo que es bueno para su edificación, y Cristo es ese modelo. ¿Cómo yo puedo? Sí. Cuando dicen ayudar, ¿cómo ayuda? Al débil, soportándolo, es decir, estando con él, ayudándole en esa debilidad. Por ejemplo, una forma de ayudarlo es, ok, tú puedes hacer, por ejemplo, en el caso del día de reposo, tú puedes guardar el día de reposo, yo te puedo ayudar a ver de qué forma el día de reposo está en Cristo. Me explico, y te puedo ayudar a ver cómo eso puede tener cierta libertad de yo no hacerlo. Pero yo lo soporto contigo entendiendo que tú lo estás haciendo, aunque yo no esté de acuerdo en que tú lo hagas. Y esa persona diga, no, porque yo tenía un pastor amigo, muy amigo mío, uno de los hombres que más yo he aprendido en mi vida cristiana, y él no había forma de que tú lo sacaras de su casa el sábado. No había forma. Él no iba a un cumpleaños, él no iba, y era cristiano, bautista, un hombre de Dios. Y no lo sacaba un sábado de la casa. Y yo decía, pero vamos a veces a la playa, lo que sea, vamos a hacer algo. Y el sábado, ya yo sabía que el sábado yo no podía contar con él. Pues, ¿qué hago? Pues yo sobrellevo eso con él. A veces me quedaba con él allí un rato hablando. De vez en cuando le tiraba mi bromita y le decía, pero ¿por qué los adventistas te hicieron este daño? Entonces, pero respetaba su posición, respetaba lo que él creía en cuanto a eso. De igual forma, otro ejemplo de poder ayudar a otro hermano. Por ejemplo, si un hermano salió del mundo y la salsa
era un amante freak de la salsa, corre por las venas. Escuchar una música salsa que no sea vulgar no es pecado, que no contenga cosas pecaminosas. Pero si tú sabes que este hermano salió de ahí, una forma de ayudarlo es, mira, si tú estás con él en tu casa, en el carro, no pongas eso, ¿entiendes? Porque eso, los deditos del pie van a estar así, moviéndose, porque ya salió de ahí. Para él lo asocia, y después se la salsa cualquier tipo de música con algo. Entonces, ¿cómo yo lo ayudo a que esto no sea tropiezo a su vida? Una de las formas de, eso puede ser 21,000 ejemplos de cómo ayudarlo, pero algunos de ellos, ¿no? De cómo podemos hacer ese balance en poderlo ayudar. Ok. No se va a agradar en todo. Dicen lo que es bueno para la edificación. ¿Cómo yo puedo edificar a ese hermano y pueda crecer en el conocimiento del Señor y se pueda cada día ir construyendo el carácter de Cristo en su vida? Pero el prójimo quiere decir hermano o quiere decir todos mis vecinos, todos. En este contexto está hablando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Sin embargo, esto podría aplicar. Nosotros debemos buscar agradar a nuestro prójimo, sea vecino, creyente o no creyente. No debemos buscar agradarnos a nosotros. Aunque en particular el contexto es a la iglesia, aplica a todo el mundo, a todo nuestro prójimo. Siempre debemos procurar, como dice aquí, lo que es bueno para edificación. Cuando llegamos a la iglesia, debemos procurar siempre eso. ¿Cómo yo puedo edificar a mi hermano? Cuando yo veo a un vecino, aunque no sea creyente, ¿cómo yo puedo edificarlo? En el caso de ellos, pues la mejor forma de edificarlo es presentarle vez tras vez el evangelio a través de tu vida, de tu conducta, a través del mensaje predicado. Pero yo buscamos eso. Pablo dice, busquemos la edificación. Y el mejor ejemplo de eso, versículo 3, fue Cristo. Es decir, Cristo, siendo Dios, dice el versículo 3, que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre él, cayeron sobre Cristo. Entonces, aun Cristo mismo pudo haberse agradado a sí mismo, porque si Jesús se agradaba a sí mismo, ¿tú sabes a quién iba a agradar? Al Padre, porque Jesús es Dios. Sin embargo, aún Jesús sin pecado, pudiendo agradarse a sí mismo, porque la gloria que busca el Hijo siempre es la gloria del Padre, la gloria del Padre siempre es dársela al Hijo, así que si Él se agradara a sí mismo, iba a ser para la gloria del Padre. Y aún así Jesús no se agradó a sí mismo. Jesús, en vez de pudiendo agradarse a sí mismo y sin pecar con él, al hacerlo, dice que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2. Se humilló tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, yendo a la muerte, y una muerte de malditos, muerte de cruz. Y él pudo haberse agradado a sí mismo. Pero él no vino a la tierra para ser agradado a sí mismo, sino él vino a la tierra para servir a otros. Ahí está el ejemplo. Ni aún Jesús se agradó a sí mismo. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos siempre agradarnos a nosotros mismos? Pablo quiere traer ese balance. Cuidado de que en medio de la iglesia en Roma, Pablo no había ido nunca a Roma, Pablo no sabía ni conocía a muchos hermanos en Roma, pero Pablo le estaba hablando desde la naturaleza humana. Este problema iba a estar en Roma, iba a estar en otras partes. Él sabía de lo que le habían dicho de Roma. No sé si en alguna ocasión había visitado a Roma en un viaje, pero por lo menos a esa iglesia que le escribe, nunca había ido a Roma, del apóstol Pablo. ¿Ok? Versículo 4. Aquí como allá hay un poco de cambio de tema, aunque está hablando de lo mismo todavía, pero ya Pablo como comienza a ir más desde una perspectiva más pastoral. Todo lo que fue escrito en los tiempos pasados fue para nuestra enseñanza que se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.
Mira lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, y cuando tú ves la vida de José, cuando tú miras todas esas cosas, todo eso fue escrito para nuestra edificación. Y Pablo usaba mucho. Pablo tomaba el Antiguo Testamento y lo aplicaba en el Nuevo Testamento. Eso era algo que continuamente hacía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él veía lo que fue escrito en el pasado, fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aún en el pasado, lo que fue hecho y lo que fue dado y las experiencias que sucedieron allí fueron dadas para edificarnos a nosotros. Es decir, aún la razón de la palabra es edificar a los santos con cosas que pasaron hace muchos años atrás, fueron escritas para nosotros. Entonces, mira cómo el fin de la palabra es la edificación, aún con cosas que pasaron en el pasado, para que podamos crecer en paciencia y consuelo en las Escrituras. Cuanto más debemos entender que todo lo que busquemos, si aún las mismas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo del pasado fueron escritas para la edificación nuestra presente, ¿cómo buscar la edificar el cuerpo de Cristo cuando aún las mismas Escrituras me fueron dadas para que yo pueda tener, para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza? Las Escrituras me consuelan y las Escrituras me dan esperanza. Por eso es que tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que cuando aconsejemos desde esta perspectiva. Si necesitamos consuelo, vamos a hallar el consuelo y a mostrar el consuelo que las personas necesitan en las Escrituras. Porque por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, la Escritura trae consuelo a nuestras almas. Tengamos esperanza y el pueblo pueda vivir en esa esperanza que me dan las Escrituras y vivir de esa forma. Así que el principio es: sometámonos a las Escrituras. No te agrada a ti mismo, ni a un Cristo se agrada a sí mismo. Tú no vives para ti, sino pensando en el prójimo y en cómo tú puedes edificar al prójimo, no cómo tú te agradas tú mismo, sino cómo tú puedes agradar al prójimo. Eso es contracultura totalmente, hermano. Contracultura. El Evangelio siempre es contracultura. La cultura nos dice: piensa en ti, y que se echaba el mundo. Piensa en ti primero. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice: primero piensa en el otro antes que pensar en ti. Procura en la edificación del otro antes de agradarte a ti mismo. Mira cómo es totalmente contrario. Mira cómo lo hizo Cristo. Hazlo tú, ahí está el ejemplo. Ahora, el principio detrás de lo que dice el versículo 4, sometámonos a las Escrituras. Si vemos que las Escrituras nos dicen que nos fueron dadas como ejemplo de paciencia, de consolación y de esperanza, sometámonos a ellas, creamos lo que la palabra de Dios dice. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener un mismo sentir. Otra vez, esto es lo que está buscando. El Dios de la paciencia y del consuelo, a través de la palabra, a través del ejemplo de Cristo, podamos tener un mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo. Un mismo sentir quiere decir que toda la iglesia debe tener las mismas opiniones en todo. No. Un mismo sentir, ¿cuál es el sentir que está buscando Pablo? Pues el sentir que había en Cristo, lo que menciona aquí, conforme a Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que había en Cristo Jesús? Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios. No se aferró a la posición, siendo Dios, de tener todo el agrado para sí mismo que Él merecía. Que Él merecía, escucha bien, nosotros no merecemos ni siquiera esto, pero Jesús sí lo merecía. Y el sentir que hubo en Cristo es de despojarse, de entregarse, aún de morir. Ese sentir debe ser lo que permee y lo que se respire en la iglesia de Cristo. Un sentir del Evangelio, un sentir que procure siempre el bienestar de los demás, que procure siempre en amor al prójimo, el amor a mi hermano, la edificación de mi hermano, el crecimiento de mi hermano. No seamos cainistas, ¿no? Que cuando Caín le dijeron,
le preguntaron sobre la muerte de su hermano, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y muchos en la iglesia tienen ese espíritu de Caín. No, cada cual con su vida que haga lo que le dé la gana. Yo no soy guarda de mi hermano. Pues Dios nos mandó a ser guarda de nuestro hermano. Dios nos envió a edificar al hermano, a cuidar a nuestro hermano. Y ese es el sentir que está hablando aquí precisamente el apóstol Pablo, conforme a Cristo. El sentir de Cristo para la iglesia es servir a quienes no merecían ser servidos, es amar a quienes no merecían ser amados, es entregarse por quien no merecía que se entregaran. Cuando Jesús le sirvió a los apóstoles, tú te das cuenta y tú dices, mira ese equipo que tenía Jesús. Yo me acuerdo, yo he tenido varios equipos de discipulados a través de los años. Y había un equipo que mi esposa me dijo, yo no sé qué va a pasar ahí. Y yo le dije, los 12 de Jesús eran peor que los 12, en aquel grupo eran como 10, que los 10 que yo tengo. 1000 veces peor. Y mira lo que Dios hizo con ellos. Así que ese es el sentir. ¿Cómo tú te puedes entregar con gente que tú te entregas y les sirve y que tal vez inicialmente no había fruto, pero al pasar los años uno dice, valió la pena entregarte por gente que tú dices, a los ojos de los hombres no se va a ver mucho, pero lo que Dios hizo con el sentir de servicio, con el sentir de amar, con el sentir de entregarse por ellos, no por el sentir de tú ser agradado, vamos a ver ese fruto, y eso se debe ver en la iglesia, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo siempre ha sido fundamental para Dios. Como procurar la unidad por medio de agradar a los demás por encima de nosotros, Jesús claramente lo dijo en Juan 17, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. En primera de Corintios 1:10, que os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones, que estéis enteramente unidos en un mismo sentir. Otra vez, esta palabra la utiliza mucho Pablo. Y no es como el sentir carismático, que todos debemos sentir lo mismo en emociones y sentimientos. Es el sentir de humillarnos a nosotros mismos. El sentir del evangelio es eso, humillarnos por los demás. ¿Qué hizo nuestro maestro? Humillarse por los demás. Ese es el sentir, en un mismo parecer. Vamos a tener diferentes opiniones, en gustos, en colores, pero que el sentir del evangelio pueda verse reflejado en nuestras vidas. 2 Corintios 13:11, haced de un mismo sentir. Filipenses 2:2, haced completo mi gozo, siendo un mismo sentir, otra vez, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. El propósito del evangelio, la unidad del Espíritu Santo, conservando el amor entre nosotros. Otra vez Pedro, primera de Pedro 3:8, sed de un mismo sentir. Haya un sentir de armonía en medio del pueblo de Dios. ¿Cuál es la meta? Versículo 6, glorificar a Dios. Por tanto, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. La meta es glorificar a Dios, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Pregunto, ¿cómo Cristo nos aceptó? Éramos uno, pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos sus enemigos, y Él nos aceptó aún cuando éramos así. Él nos dijo, primero tú cambias y después yo te acepto. Cambia lo que estás haciendo y te voy a aceptar. Yo tuve una consejería precisamente hablando de este tema. No, si Él cambia, entonces yo puedo ver el carácter de Dios en Él, entonces yo lo puedo aceptar, pero mientras tanto no. Es que ese no es el evangelio. El evangelio me aceptó Dios en Cristo cuando yo no lo merecía. De manera que
esa es la actitud, ese es el sentir. Acepta los unos a los otros como también Cristo nos ha aceptado para la gloria de Dios. No lo desprecien al hermano por la gloria de Dios. Versículo 8, Cristo se hizo servidor de los judíos. Versículo 9 dice que Cristo se hizo también servidor de los gentiles. Lo podemos ver en versículo 10 al versículo 12, como está hablando de ese sentir de siervo, donde Jesús está sirviéndole a judíos y sirviéndole a gentiles. Por eso que dice en el versículo 9, el versículo 8, que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, siervo de los judíos. No está hablando acerca de la circuncisión, está hablando del pueblo judío, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Sabiendo que los judíos de alguna manera estaban haciendo cosas que no necesariamente tenían que hacer, dice, yo me hice siervo de ellos, porque mi meta al hacerme siervo de ellos es que ellos puedan conocer las promesas dadas a ellos en Cristo. Por eso me hago siervo precisamente a ellos, por eso mismo, para poderle mostrarle las promesas hechas a los padres. Y también se hace siervo a los gentiles, para misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles. Dios los llamó a ellos, a Pablo, como apóstol específicamente a los gentiles, y mostrarle a Cristo a los gentiles, se hace siervo de ellos. Y también Pablo tenía que soportar muchas cosas de los gentiles que ellos hacían, venían del paganismo. Pablo era hebreo, era de una línea más pura en el aspecto de la teología. Ellos tenía el conocimiento de la palabra, y veía a estos gentiles como caballos cerreros haciendo cosas, y Pablo con una paciencia volviendo otra vez, y esto no es así. Y por otro lado a los judíos legalizando cosas. Pablo dice, pues yo me hice siervo de ellos y yo me hice siervo a los gentiles, porque yo quiero, el punto principal es apuntarle al evangelio, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando hay una unidad y cuando tú procuras que el Señor sea agradado en todas las cosas, en tu vida y en la vida de tu hermano, pues hay una esperanza, hay gozo, hay paz en el crecer del hermano y el tuyo. Abunda, hay una esperanza en el Señor, y todo esto no es por la habilidad humana, todo esto es por el poder del Espíritu Santo. Esto es una obra del Espíritu, quien nos hace llevar a la iglesia en la esperanza, en el gozo, en el crecer. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Eso no es una actitud humana o una virtud humana, esto es algo sobrenatural. Ok, ahora sí, ya aquí de plano, Pablo trae un cambio de línea melódica en la carta, en el versículo 14 en adelante. Se ve ahora el corazón pastoral de Pablo, ya no tanto en la enseñanza de lo que quiere que hagan ellos como iglesia, aunque hay parte, pero ahora se ve más Pablo descargando su corazón hacia ellos, su preocupación hacia ellos. Y comienza diciendo, en cuanto a vosotros, versículo 14, hermanos míos, mira cómo le llaman, hermanos míos, ustedes son mis hermanos. Yo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos. Mira cuando Pablo habla de ellos, lo que dice de ellos. Ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestar los unos a los otros. ¿Qué ejemplo? Que Pablo hable de la iglesia y le diga, ustedes son una iglesia que se ve que están llenos de bondad. Se ve el amor de Dios. Y no solamente que tengan bondad, sino que aparte de que tienen bondad, le dice Pablo, tienen conocimiento.
están llenos de todo conocimiento. No solamente tienen un conocimiento, ustedes están llenos de todo conocimiento. Tienen doctrina. Y por tanto, el fruto de tener bondad y buena doctrina es que entonces se pueden amonestar los unos a los otros. Si tú no tienes bondad, tú puedes tener bondad, que a veces pasa. Tú dices, mira, esta iglesia es una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia amorosa. Allí los hermanos son bien amorosos. El trato de ellos, el cuidado de ellos, se ve la bondad de Dios. Pero tristemente no tienen conocimiento, es decir, son superficiales en la palabra. No hay profundidad en las escrituras, pero son amorosos. Pero por otro lado puede ver que hay una iglesia que tiene mucho conocimiento, se ve el conocimiento en los hermanos. Si te equivocas en alguna palabrita, porque pues cuando yo acepté a Cristo, no se dice cuando yo acepté a Cristo, cuando Cristo te aceptó a ti. Ok, sí, eso mismo. Y puede corregirte en todos asuntos doctrinales, pero no hay bondad, no hay amor, no hay esa empatía en medio de los hermanos, que tú los ves que son duros. Y Pablo utiliza esas dos palabras, bondad y conocimiento. Una iglesia que tiene bondad y que conocimiento es una iglesia que entonces puede amonestar al hermano, porque lo va a amonestar en verdad, pero lo va a amonestar con gracia, porque tiene la bondad de Dios. Lo hace para restaurar. No como que llega un hermano cargado donde ti te dice, hermano, he sentido la carga del pecado en mi vida. Me siento mal, sé que he pecado contra Dios, siento que Dios me ha abandonado. Y tú tienes a este hermano lleno de conocimiento, y en vez de llenarte de la bondad y el conocimiento, solamente te da conocimiento y te dice, es que lo que tú estás sintiendo son las brisas de un Dios que dice la Escritura que es fuego consumidor, que no lo puedes engañar. Y este hermano que llega cargado, que lo que quiere es que lo levanten y lo apunten al Evangelio, lo aplasta y lo mata. Entonces, ¿cómo yo explico la bondad y el conocimiento? Yo tengo que llevar a esa persona al Evangelio, a la esperanza, lo que Pablo venía diciendo, a la esperanza y al gozo de las promesas que tenemos en Él. Aquel que confiesa su pecado y se aparta del mal alcanzará misericordia. El que tú estés sintiendo este pecado es una muestra de que el Espíritu Santo no te está dejando. Te está haciendo sentir esto para que tú corras a Cristo. No escuche la voz de Satanás, no escuche la voz de tu carne que te quiere llevar a la condenación y centrarte en ti mismo. Abraza la cruz y aférrate a ella, que es tu única esperanza. Donde tú le estás llevando la verdad, pero le estás llevando en bondad. Esa persona pueda encontrar la esperanza. Eso es en todo, hermano. Si a ustedes llegan donde ustedes, alguien buscando consejería, que salga con esperanza. Que salga con esperanza. Muéstrale la bondad, muéstrale el conocimiento de la palabra y entonces amonesta los unos a los otros. Si no tienes bondad, no puedes amonestar a otro, porque lo vas a lastimar. Y si solamente tienes conocimiento sin bondad, lo vas a lastimar. Pero si tienes bondad sin conocimiento, no vas a poder darle una buena dosis de medicina para que pueda salir sano. Así que estas dos cosas son importantísimas para la amonestación. Cuando nos amonestemos, que debe ser una cultura entre nosotros, amonestarnos los unos a los otros. Es algo que debemos hacer, procurar el bienestar del hermano y amonestarnos los unos a los otros. ¿Es tarea fácil? No, es la tarea más difícil del pastorado. Amonestar, y es la tarea más difícil entre hermanos. Traer una amonestación de algo es duro, es difícil, pero cuando tú sabes que tú eres y estás llamado a procurar el cuidado del alma de una persona, tú eres como aquel doctor que tú sabes que cuando él ejerza la cirugía
A ti te va a doler y te va a doler por mucho tiempo en lo que eso sana. Pero si él no hace esa cirugía, esa enfermedad va a crecer más y te va a matar. Así que el dolor de tu recuperación que puedas sentir por el bisturí va a ser a la larga mucho menor que el daño que te está haciendo ahora. Esto que si yo lo dejo y lo paso por alto, va a causar en tu vida. Pues de la misma forma ocurre en el bisturí espiritual. A veces eso puede ser que al principio pueda ser doloroso, te pueda ganar enemistad, pero como doctor del alma, esa es la tarea de un hermano en Cristo que tiene bondad y conocimiento, doctor del alma en los asuntos espirituales. Tenemos que amonestarnos por el cuidado y por el bien de nuestras almas. Y al final tú sabes como una persona que, yo me imagino un dentista cuando ve a los niños, él los ve y los saluda, ay mi amor, pero él sabe, dice, este va a gritar y va a gritar y va a gritar. Yo llevé a Eliana y a Samuel ya le hicieron su limpieza de sus 4 dientes, y aquello se escuchaba por todo, era la torre médica de Plaza de las Américas, y aquello se escuchaba yo creo que hasta la terraza de arriba, porque los dos. Pero es por el bien de ellos, es decir, por el cuidado de los dientes de ellos. Y el dentista sabe que van a llorar y que va a ser molestia, pero sabe que es por el bien de ellos. Y lo mismo ocurre en lo espiritual. Por el bien del hermano, nosotros debemos amonestar. Muchas veces vamos a hacerlo llorar. Sí, y te lo digo, yo he visto muchos llorar, pero con los años he visto muchos decir, gracias pastor, por decirme lo que me dijiste, por traer lo que me traíste. Y yo he salido de una oficina, de una consejería, literalmente sintiendo que me odian y que me quieren matar, literal. Yo tuve una consejería, lo puedo decir aquí porque esto no está saliendo en vivo. Yo tuve una consejería donde una hermana, bueno, se chavaron, ahora no les digo nada, por culpa de Beatriz. Por culpa de Beatriz ya no le digo nada ahora. Vamos a seguir aquí. Bueno. No, está bien. Beatriz me está cuidando, eso es bueno. Bondad más conocimiento es igual a madurez y amonestación mutuamente. Eso es lo importante que debemos entender. Bondad más conocimiento es igual a madurez y amonestarnos mutuamente. Cuando hay personas maduras, tú puedes aceptar esa amonestación. Versículo 15. Pero os he escrito con atrevimiento, dice Pablo. Voy a avanzar porque ya son las 8. Sobre algunas cosas para así hacer que recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministros de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Me encantó esa frase que utilizó Pablo. Él toma un ejemplo, así como ministraba el sacerdote del Antiguo Testamento y presentaba la ofrenda delante de Dios, pues dice, yo ministro de esta forma, a manera de sacerdote, les sirvo a ustedes, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Pero no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, lo que vimos la semana pasada, este domingo, acerca de lo que Pablo tenía como apóstol, poderes y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde ya era conocido. Mira, Pablo, el teólogo, Pablo, el escriba, Pablo, el que escribió casi toda el Nuevo Testamento, el maestro, era un hombre apasionado por el evangelismo.
A eso te debe llevar el conocimiento, a eso te debe llevar la teología. Se esforzó de anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido. Dice, yo no quiero ir, han habido predicadores ahí, pero yo no quiero ir ahí, yo quiero ir a donde no ha sido conocido, para edificar no sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado de él, verán, y los que no han oído entenderán. Pablo dice, quiero ir a los no alcanzados. Eso es lo que produce un buen maestro y un buen teólogo. Un buen maestro y un buen... No es que todos están llamados a esto, pero hermano, alguien a quien yo admiro y a quien yo me asiento a aprender, no es alguien que me venga a hablar de plantación de iglesia porque lo leyó en 3 libros. Sino, ¿dónde has plantado? ¿Dónde has trabajado? ¿Qué has hecho? Teólogos y profesores de seminarios de oficina no te van a enseñar con los libros, porque te pueden hablar de cosas que nunca han vivido y que solamente han leído de otros. Pablo era este teólogo y era este maestro que tenía buena enseñanza, pero a la misma vez él decía, yo quiero ir y trabajar a los lugares no alcanzados. Yo quiero ir donde no hay nadie, yo quiero esforzarme, yo no quiero edificar sobre otro, yo quiero ir allí donde no hay nada y comenzar algo. Y lo que parece imposible, Dios lo haga posible. Ese es el corazón de un buen teólogo. Versículo 15, dice, os he escrito con atrevimiento. Le dice que lo escribió con atrevimiento porque recuerda, Pablo nunca había ido a ellos. Entonces, es como yo diría, mira, cuando tú hablas con alguien que tal vez lo tienes por Facebook, pero nunca has hablado con ellos personalmente, esa persona no te conoce a ti, y tú le quieres decir algo, tú comienzas diciendo, mira, perdona el atrevimiento, pero te querés decir tal cosa. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Mira, perdona el atrevimiento, os he escrito con atrevimiento, porque yo nunca he ido a Roma. Ustedes no saben quién yo soy, pero yo soy el apóstol a los gentiles. Dios me llamó a los gentiles. Aquí se ha plantado una iglesia y yo le estoy escribiendo en base a la autoridad apostólica que Dios me ha dado como ministro a los gentiles. Y él reconoce muy bien que ese era su llamado como ministro a los gentiles. Y le dice, esta es la preocupación que yo tengo, que su servicio sea santo, que su servicio sea aceptable a Dios. Y no me voy a gloriar en quien yo soy, solamente en lo que Cristo ha hecho en mí. Por si acaso, él está escribiéndole por primera vez. Por si acaso me malinterpretan, como ya él había tenido la experiencia en Corintios, de que lo malinterpretaron y lo remalinterpretaron. Versículo 15 al 21, su ministerio fue confirmado por señales, prodigios, y se extendió hasta lo que hoy es Albania y parte de Yugoslavia, Serbia y Montenegro. Llegó hasta ese lugar su ministerio confirmado a través de señales, y la palabra que utiliza confirmado, la confirmación de que realmente era un apóstol de Dios, eran las señales, prodigios y milagros. Ahí está la confirmación. Pastor, en el día de hoy no existen apóstoles. No, ¿por qué se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve a decir que no existen apóstoles? Por la lógica me dice que en el día de hoy no hay nadie que tenga confirmación con señales, prodigios y milagros. Si lo hay, pues que venga y que se presente y lo conocemos para decirle, he aquí un apóstol entre vosotros. Pero si no hay quien se manifieste con señales, prodigios y milagros como señales auténticas de un verdadero apóstol, pues mi hermano, no hay apóstol. La lógica me dice, no existen los apóstoles en el tiempo presente. Cesaron cuando murió el último de los apóstoles. Dios puede manifestar milagros, sanar personas, hacer prodigios, sí, a través de cualquier creyente. A través de cualquier creyente. Pero no es como a un milagrero especial que se autoproclama apóstol que tenga estas señales. Y otra vez, usted no tiene que entrar en mucha discusión con nadie. El que diga, no, es que yo creo que hay apóstoles, preséntame uno que las tenga. Que tenga las señales, que tenga los prodigios, que tenga los milagros de un verdadero apóstol. No que haga un milagrito de que se sanó un dolor de cabeza. No, señales, prodigios y milagros que hicieron los apóstoles. Eso incluye resucitar personas, que en un momento dado lo hicieron. Pues aquí podemos ver que Pablo era un auténtico apóstol de Dios. Y revela el corazón misionero de Pablo, versículo 20 al versículo 21, yendo a estos lugares no alcanzados. Versículo 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros,
Pablo quería ir, pero se le había sido impedido ir a ellos. Pero ahora no quedando, este es uno de mis pasajes favoritos, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones. ¿Alguien tiene otra versión? Traducción viviente, que no sea las Américas, porque América dice lo mismo. Lenguaje actual. ¿Ah? ¿Cuál es esa, Rafa? Traducción viviente, ¿cómo dice esa? Sí, 23. Dice ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Ok, hay una versión que dice, no quedando lugar sin alcanzar. Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en esta región. Hay una versión que dice, ahora no quedando ya más lugares sin alcanzar. Es decir, él había cubierto toda aquella región. Y es el corazón misionero del apóstol. Y he puesto que por muchos años he tenido gran deseo de ir a vosotros. Cuando vaya a España, España para aquel tiempo era la unidad de lo que es la división que había entre Portugal y España, era lo mismo, luego ya se dividieron en dos pueblos. Iré a vosotros en dos países, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero, ¿perdón? La nueva versión internacional es la que dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en esta región. Imagínate. Le digo que es uno de mis pasajes favoritos porque Pablo tiraba sobre la mesa el mapa y él decía, ¿dónde no hay obra? Y después cubría eso, y después de cubrirlo, ok, ya no hay ningún lugar sin alcanzar. Todos escucharon, vámonos a otra región. ¡Qué corazón! ¡Qué deseo de este hombre como apóstol, misionero! Y ese debe ser aún nuestro eslogan. Ningún lugar sin alcanzar. Que no quede lugar sin alcanzar. Que nosotros podamos ser parte de esta misma obra de Pablo, no quedando ningún lugar sin alcanzar. Ahora el deseo era ir a Jerusalén para servir a los santos, porque algo estaba pasando allí en Jerusalén. No se sabe si había una hambruna, o no se sabe si había por causa de la persecución. La iglesia estaba teniendo necesidades. Versículo 26, pues Macedonia y Acaya han tenido bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Algo estaba pasando en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, ¿y cuáles son los bienes espirituales que participaron los judíos, los gentiles? Del evangelio. Los gentiles participaron de los bienes espirituales, de la salvación en Cristo a través de los judíos, que fueron quienes les enseñaron a ellos. También están obligados a servir a los santos en bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros, y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Así que la evangelización y la predicación debe estar en la agenda de Dios y en el calendario de Dios, y si está en el calendario de Dios, debe estar en el calendario nuestro. La visita a Roma fue como un peldaño para él llegar a España, que era que quería llegar allí, y el próximo paso era volver a Jerusalén para llevar una ofrenda recolectada a los hermanos que estaban allí, en pobreza. Si tuvieron bien hacerlo, dice Pablo, y a la verdad están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados en servir a los santos de los bienes materiales. Ustedes recibieron la palabra de ellos, ustedes recibieron el evangelio de ellos, ahora lo menos que pueden hacer por ellos es bendecirlos materialmente. Porque mira, hermano, qué más riqueza que la salvación les fue dado a ellos por estos gentiles en Jerusalén, que allí estaba Pedro y allí estaba otros más. Bendigan a estas personas con lo material. Si Dios te ha dado bendición espiritual, bendice con bienes materiales. Este versículo sería como uno de los favoritos de los de la falsa prosperidad, ¿no? Para decir, hey, mire, aquí está. Yo le estoy dando a ustedes, cómprenme un carro, pues.
Yo les estoy dando a ustedes alimento, cómprenme en una casa. Pero el espíritu de Pablo no era para él. El espíritu de Pablo era: bendigamos, mira a los gentiles cómo le han bendecido a ustedes. Bendigan espiritualmente a aquellos que han alimentado su alma. Los gentiles habían disfrutado de las bendiciones espirituales, y los judíos era justo que disfrutaran ahora de lo material, porque lo necesitaban, estaban necesitados físicamente. Termina versículo 30. Ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones por mí. Termina pidiendo oración. Un hombre de Dios es alguien que continuamente depende de que otros oren por él. Y le dice: yo les ruego, hermanos, mira la humildad. Un apóstol con la gracia que tenía, diciéndole a los hermanos: por favor, les ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu. Es decir, probablemente si no lo quieren hacer por mí, por el amor de Cristo y por el amor del Espíritu, esfuércense juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Esfuércense en orar por mí. Así que no hay nada mejor que usted pueda hacer por un hombre de Dios que orar por él. Y Pablo no tenía problema en decir: esfuércense en orar por mí. No sean vagos, esfuércense y oren por mí. Lo necesito, os ruego que se esfuercen y que oren para que sea liberado de los que son desobedientes en Judea y aquellos que se van a levantar en persecución contra mí, y que mi servicio en Jerusalén pueda ser aceptable, que yo pueda servirles a ellos y que ellos puedan ver con agrado lo que le estamos trayendo, y que eso pueda ser de bendición en medio de ellos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, que ellos puedan estar gozosos de verlo como una bendición de parte de Dios para ellos, y que encuentre confort, reposo con vosotros, que pueda haber una armonía, que cuando estemos allí pueda verse la paz de Dios, pueda verse el gozo de Dios, y que el Señor sea glorificado en eso, y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esta es la oración de Pablo. Oren por mí para que sea liberado de los incrédulos y para que mi ofrenda sea aceptable a Dios. Amén. Pregunta. Terminamos el capítulo 15, corriendo a 60 millas por hora, pero terminamos. Estaría mal si uno le dice las cosas también, porque lleva tantos años y todavía no crece. Eso estaría incorrecto. Pues obviamente debe haber un asunto espiritual que está ocurriendo ahí. Hay muchas flaquezas en diferencias de opinión que algunos van a morir con ella, y en eso no habría problema en soportarlo. Ahora, cuando hay asuntos de pecado es diferente. Cuando son asuntos de carácter en su área de pecado es diferente. Porque ahí Dios no te manda que tú soportes eso, Dios te manda que tú trabajes eso. La iglesia de Corintios es un ejemplo de eso, ¿no? Donde Pablo dice: tú no puedes tolerar eso entre ellos. Ahora, una persona que no crece espiritualmente, una persona que pasan los años y continúa en las mismas malamañas, las mismas prácticas de pecado, pues obviamente ahí hay que traer un proceso de disciplina con bondad y con conocimiento, pero hay que amonestarlos. Y como menciona ahí, amonestando los unos a los otros en ese aspecto. Y en asuntos de libertad cristiana, hay que ver cada caso en su justa perspectiva, porque cada caso puede variar, ¿no? Dentro del tema de la libertad cristiana. Como les dije, el asunto del día sábado de mi amigo pastor, él va a morir así. Eso no lo cambia a nadie. Y hay que soportarlo, ¿entiendes? Ya no podemos hacer más nada. Pero así pasa, sí pasa. No es como, por ejemplo, de que una persona sea malamañosa en algunas áreas
y que digan, no, es que yo soy así, asuntos de carácter, y yo muero así, así nací, así me muero. No, así no. No, y tú tienes que trabajar esas áreas de pecado, tienes que rendirle al Señor, y tú tienes que buscar siempre, tanto el débil como el fuerte, tienes que buscar siempre no agradarse a sí mismo. Que la iglesia se compone de muchos miembros, y yo no soy el centro de ella. Entonces yo quiero buscar agradar siempre a otros. Que en esa área sí podemos ayudar al débil en eso. Es decir, ve, por ejemplo, vamos a volver al sábado. Lo estás haciendo y entendemos eso. Y yo puedo respetarte y tratar de no agradarme a mí mismo, pero a la misma vez hay que ver que aún en estas cosas no quiere agradarse a sí mismo también. Porque en ambos casos tiene que haber madurez. En la gente que son débiles en unas áreas y en la gente que son fuertes en otras. En ambas tiene que haber crecimiento de madurez. Tema delicado. ¿Nunca te ha pasado que luego de... Si me pasó no voy a decir nada porque se está grabando. Es broma. Si como que has aconsejado a alguien, lo has ayudado y tú ves que luego en un momento se cambia y tú estás... Absolutamente. Pero de momento, por alguna razón, en algún momento entonces lo vuelve entonces echa para atrás. Si ha pasado, ¿qué tipo de consejo, cómo entonces manejarías eso? Volver atrás, estamos hablando de un asunto de pecado. Pues ahí siempre el orden es el mismo, ¿no? Vamos a ir donde esa persona, vamos a hacerla ver dónde está, vamos a buscar su arrepentimiento. Entonces, siempre el orden es el mismo. Ya cuando hay un trasfondo, muchas veces decaimiento en lo que estamos estudiando, las disciplinas espirituales, etcétera, etcétera. Y hay que ver qué está pasando ahí. Hay que ver qué hizo, cuál fue el detonante en volver a este tipo de actitudes o de prácticas. ¿Sí? Carlos, ¿estamos bien? Bueno, oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos a través de estos versículos, Señor, cómo buscar siempre procurar agradar a nuestro hermano, cómo ver el ejemplo de Cristo, Señor, cómo tener las Escrituras siempre para nuestro consuelo, para nuestra edificación, para nuestra esperanza, en cómo anhelar, Señor, este corazón evangelístico del apóstol Pablo, de llegar a los pueblos que no te conocían, a la gente que no había escuchado de tu nombre. Despierta eso en nosotros también, Señor, que tu palabra y el celo de ella nos lleve a proclamar tu evangelio y el deseo de que otros puedan conocer lo que nosotros hemos conocido. Que un amor por tu palabra y un ardiente pasión por tu palabra nos lleve, Señor, a otros. Y ayúdanos, Padre, a que en todo lo que hagamos podamos mostrar ese amor como lo mostró Pablo por sus hermanos. Un amor, Señor, que podía, Señor, verse en la forma en que se acercaba a ellos, la forma en que procuraba que ellos pudieran crecer, en la forma en que los alaba y les dice, están llenos de conocimiento, están llenos de bondad, pero también les dice, por esta razón, amonéstense. Padre, hay tanto que podemos aprender y aplicar en estos textos que hemos estudiado. Que tu Espíritu Santo así lo haga para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.